Ok, comenzamos. Ups. Perdón. Ahora sí. Ok, valorización, lo que vamos a hablar son 4 elementos dentro de este módulo. Vamos a conversar respecto al flujo de caja, que es lo que hemos estado conversando hasta ahora, es decir, el resultado operacional, y lo vamos a interpretar como rangos de valor. ¿Qué significa eso? ¿Por qué un resultado operacional debería ser interpretado como un rango de valor? ¿Qué significa un rango de valor y cómo deberíamos calcularlo? En función de la pregunta que estaba haciendo vuestro colega hace un ratito atrás sobre cómo crear valor, bueno, el objetivo o la interpretación del punto de vista financiero significa que usted debería rentar más que el costo de capital de ese sector, y eso es lo que vamos a explicar cómo se determina hoy día, cómo se calcula y por qué se calcula de esa manera. Y luego vamos a interpretar rangos de valor del punto de vista de cuánto cuesta interpretar cuánto cuesta e interpretar cuánto vale un cierto activo o empresa. Entonces, lo que estábamos hablando era respecto del flujo de caja, rangos de valor. Vamos a comenzar con la pregunta esencial. Si ustedes quieren vender 100, ¿cuánto capital requieren para poder vender 100? ¿Cuánto capital requieren para poder enfrentar esta estructura de costo y finalmente obtener una ganancia de 20 millones? ¿Cuánto capital se requiere para lograr este resultado finalmente antes de impuestos? ¿Cuánta plata necesitan ustedes tener dentro de vuestra empresa financiada para obtener en un periodo, en este caso, obtener ventas por 100 y generar una utilidad por anteimpuesto de 20 millones? ¿Cuánto capital se requiere para ganar 20 millones ante impuestos? Si ya vimos un poco qué implica esta estructura de costo, que vimos la sensibilidad frente a un cambio en las ventas, cómo impacta en este resultado, y en función de la pregunta que hacía su compañero hace un rato atrás, era ¿qué significa cuando dije que tenía valor las ventas? Me refiero, las ventas tienen valor en función de su calidad. Mientras mayor sea la calidad de esas ventas, mayor valor van a tener. ¿Por qué? Porque tienen mayor estabilidad, y al tener mayor estabilidad, el resultado operacional que se obtiene a partir de esas ventas tiene una mayor estabilidad. ¿Y de qué depende cuánto yo le voy a exigir a mi dinero adentro de una industria? En función de su riesgo. Por lo tanto, ¿cuánto capital se requiere para ganar 20 millones antes de impuestos? Bueno, imaginémonos que estamos en T0, hoy día es T0, y en T1, en un periodo más, se van a generar los 20 millones de utilidad. Entonces, ¿los 20 millones de dónde provienen? Como vimos, de un nivel de venta, y este nivel de venta tiene una estructura de costo, y obtenemos los 20 millones de utilidad. La pregunta es ¿cuánto capital se requeriría invertir hoy para esperar ganar 20 millones en un periodo más? ¿Cuánto capital se requiere hoy para ganar 20 millones en este sector? Entonces, ¿de qué depende la cantidad de dinero que deberíamos invertir para poder obtener este resultado y una serie de resultados en el tiempo, pero asumiendo 2 periodos? ¿De qué depende cuánto capital requerimos? Y depende de la rentabilidad que obtengamos. Entonces, imaginemos que nosotros estamos ocupando 100 millones para obtener este resultado. 100 millones de pesos es lo que estamos utilizando dentro de nuestra empresa, que se llamarían activos, y estamos obteniendo un resultado ante impuestos de 20 millones. ¿Cuál sería la rentabilidad sobre ese capital? 20%. ¿Cómo lo calculamos? Sería los 20 millones que obtenemos de utilidad sobre los 100 millones que estamos utilizando en nuestra empresa, en nuestro balance. Por lo tanto, ¿cómo podemos pasar a un rango de valor a partir de estos 2 elementos? Bueno, la pregunta es al revés. ¿Cuánto es la rentabilidad que obtienen los otros en este sector?
¿Y a qué se refiere este sector? Donde se están generando los 20 millones. ¿Y dónde se están generando los 20 millones? De unas ventas menos costos ante impuestos 20 millones. Por lo tanto, ¿cuánto rentan los otros que operan en la industria? Esa pregunta es fundamental. Si todos rentaran, por ejemplo, en promedio 10% sobre el capital, es decir, invierten X capital y luego obtienen un 10% de retorno sobre ese capital, ¿cuánto capital requerirían para ganar los 20? Es decir, acá vamos a obtener 20. ¿Cuánto capital necesito invertir hoy para ganar 20 si la rentabilidad es 10% al año? Entonces, la lógica es al revés. Proyectamos los 20 y dado el 10%, ¿cuánto capital debiésemos invertir para ganar esos 20? Y si hacen la matemática, se deberían invertir 200 millones. Por lo tanto, los otros en esta industria, para obtener 20 millones, requieren tener activado o invertido 200 millones, dado que rentan en promedio 10% sobre el capital. Por lo tanto, si es que nosotros ganamos o tenemos proyectado ganar 20 en esta industria que se exige 10% sobre el capital, en realidad, ¿cuánto debiésemos valer o tener en capital para ganar esos 20? 200. Lo que ustedes ganan haciendo con 100, dado que ganamos 20, los otros requieren 200 en capital. En otras palabras, nosotros, o en promedio, estamos rentando en esa empresa 20% y el resto solo renta 10%. ¿Qué significa? Que ¿de qué depende cuánto hay que rentar sobre el costo capital y sobre el capital empleado? ¿De qué depende, en otras palabras, este 10%? Este 10% depende del riesgo que hay en la industria. ¿Y de dónde lo obtenemos? Lo miramos desde el mercado. ¿En qué sentido el mercado? Vemos los activos transables en ese sector. Por ejemplo, si vamos a hacer en la industria aeronáutica, vamos a analizar todos los activos que se transan de ese sector, tanto el patrimonio como la deuda. Podemos observar sector constructor, sector inmobiliario, sector bancario, sector de servicios, etcétera, sector de empresas de telecomunicaciones, sector de fintech, sector de tecnología, sector salud, etcétera. Todos esos sectores los podemos observar. ¿Y dónde podemos obtener este 10%? Lo podemos calcular. ¿De dónde obtenemos este 20%? Eso lo obtienen de vuestra empresa, de nuestro proyecto y este 10% del mercado. Y eso es lo que tenemos que comparar al final del día, para poder obtener si es que estamos creando valor o no. En otras palabras, nosotros ocupamos 100, todos los otros ocupan 200, o necesitan ocupar 200 para ganar 20, por lo tanto, ¿cuánto deberíamos valer en realidad nosotros? 200. Hemos creado valor en ese sector porque rentamos más que el costo de capital del sector. ¿Qué significa el costo de capital? Depende del riesgo del sector respecto al mercado. ¿Y cómo se determina? Es decir, ¿cómo se determina la rentabilidad mínima que debería tener un sector? ¿Qué significa rentabilidad mínima? ¿Todos los sectores deberían rentar lo mismo? No, no todos los sectores deberían rentar lo mismo. ¿Cuáles debiesen rentar más y cuáles debiesen rentar menos? Bueno, los sectores más estables son los que rentan menos. Y los sectores más inestables, más inciertos, son los que rentan más. A su vez, podemos dividir en países. Si usted está en un país de alto riesgo, independiente esté en un sector de bajo riesgo, igual el costo de capital va a ser alto, producto que está en un sector de alto riesgo a nivel geográfico. Por lo tanto, ¿cómo se determina? Hay dos factores. La cantidad de riesgo, por un lado, y el precio que tiene ese riesgo. A ese precio se le denomina premio por riesgo de mercado. Primero está el beta, que es la cantidad de riesgo. Este beta se obtiene observando los movimientos del precio de las acciones y el precio de los bonos. Y uniendo los dos elementos llegamos a el beta de la empresa, que sería el beta de los activos, que es el que nos importa finalmente.
Y el costo de capital lo observamos. Este es el portafolio de mercado. Este portafolio de mercado hoy día está alrededor del 5,5%, el premio por riesgo, perdón, que es la diferencia entre los dos, y el retorno de mercado debería ser 6,5%, y este RF 1%, que lo que es RF es la tasa del bono de libre riesgo. Le podemos ocupar el bono libre riesgo de Estados Unidos, que hoy día está aproximadamente cercano a 0,5, rondando el 1 y rondando el 0. En Europa ya está en negativo. En Chile en pesos es negativo, en UF todavía está un poquito por encima de 0. Así que en realidad 1% está bien. Este es el premio por riesgo, el retorno esperado de mercado debería ser 6,5, la diferencia es 5,5. Y este retorno esperado de mercado es el que observado en un portafolio diversificado en bolsa. O ustedes me dirán, pero la bolsa cayó exactamente, pero también sube, ya recuperó casi todo lo que había perdido en abril. Así que esto es en el largo plazo, estos son cálculos que se hacen en series de tiempo extensas, lo mismo que los betas. Entonces, ¿quiénes ocupan estos datos? Todos los que trabajan en el sector financiero, en el mundo tanto de los activos transables como en el mundo de los no transables. ¿Qué significa? Que usted puede ir y comprar acciones de LATAM, sí, puede ir y comprar en el mercado a través de una corredora bolsa. Perfecto, esa acción se transa en bolsa. Pero usted puede ir y comprar acciones de, por ejemplo, Corner Shop. No, porque una empresa cerrada no puede transarla. Entonces, ¿cómo podría comprar esa empresa? Haciendo un fondo de inversión o participando en un fondo de inversión cuando hace una transacción de acciones privadas. Cuando la empresa ya se transa en bolsa, entre comillas, ya podemos ver sus propios datos en bolsa. Pero si no, podemos observar a otras que se transan en bolsa para poder llevarlo al dato de este tipo de compañía. Entonces, si el beta fuese 1,5 y lo observamos, todos lo tienen, todos están observando el mismo dato, y los retornos fuesen 7% y el costo de capital fuese 1%, entonces el costo de capital, la tasa libre de riesgo fuese 1%, el retorno de mercado esperado fuese 7%, el costo de capital sería la fórmula siguiente, que no es tan compleja. Sería la rentabilidad libre de riesgo primero, más una cantidad de riesgo, que sería el beta, que pondera un precio, que es el premio por riesgo, que es la diferencia entre el retorno esperado de mercado y la tasa libre de riesgo. Entonces, asumiendo los números que teníamos, 7% de mercado, 1% libre de riesgo, 1,5 veces eso, más 1, el costo capital del sector, dados estos números, o la rentabilidad mínima, es 10%. ¿Qué significa? Que el dinero que está adentro de este sector operando está rentando en promedio al año 10%. Significa que si ustedes están ocupando 100 millones como empresa, tienen una utilidad ante impuestos del 10% de esos 100 millones. Significa que están obteniendo sobre el capital empleado un retorno del 10% al menos. Entonces, si aparecen ustedes ganando, por ejemplo, 7% sobre el capital, ¿qué significa eso? ¿Significa que están ganando plata? Sí. ¿Están rentando? Sí. Pero rentan menos que lo que debería rentar. Por lo tanto, en la práctica no están ganando la rentabilidad mínima, por lo tanto están destruyendo valor. Al menos, tienen que rentar en este sector 10%. ¿Por qué? Porque los inversionistas, si no logran ustedes más que el 10%, ¿dónde preferirían invertir? Justamente en las empresas que sí están logrando el 10% en el sector donde ustedes operan, porque eso sería al menos lo que se logra en ese sector. Entonces, para atraer un inversionista, tienen que ganarle a este costo capital de vuestro sector. ¿Y de qué depende? Tienen que identificar el beta del sector donde están operando. ¿Cuántos sectores hay? Podríamos dividirlo, no sé, dependiendo de la lógica, unos 50 sectores en la economía. Y cada sector tiene su propio beta, por ende cada sector tiene una rentabilidad mínima. Y ustedes tienen que ser capaces de demostrar que van a, primero que nada, para partir, entre comillas, conversando, que están logrando rentar más que el costo de capital. ¿Y dónde obtienen este 7%? Son los indicadores que vamos a ver a partir de mañana. Este indicador podría ser la rentabilidad sobre la inversión. En cambio,
Si ustedes, por ejemplo, están logrando 20% sobre el capital, significa que están rentando más que el costo capital. En la práctica están ganando más con menos capital. Y ese capital que ustedes están ocupando ahora vale más. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, los elementos del valor provienen de dos fuentes. El resultado de la empresa, por un lado, que son los 20 millones, en este caso, y la rentabilidad mínima asociada al sector, que en este caso sería 10%, que es el costo de capital. Entonces son dos elementos, el resultado y la rentabilidad mínima, dependiendo del sector donde están. ¿De dónde lo obtienen? De vuestra empresa. ¿De dónde lo obtienen? Del mercado. Por lo tanto, mezclan dos datos, uno vuestro y otro por el lado del mercado. Es decir, uno depende del desempeño de la empresa y el otro depende del riesgo del negocio que se observa en el mercado en función de los retornos que entregan los que ya participan ahí. Utilidad operacional, en otras palabras, y costo de capital son los dos elementos o las dos fuentes para poder determinar rango de valor. Entonces, imagínense, si el costo de capital es 10% y el resultado es 20%, el resultado de la empresa es 20%, ¿cuánto capital, que es la pregunta al revés, se requiere para ganar esos 20 en un año más? Dado que se gana 10% sobre ese capital, y ahí ustedes podrían inferir que se requieren 200 millones. Y ustedes dicen, yo hago esos mismos 20 con 100 millones. Entonces, ¿cuánto rentan ustedes en realidad? ¿Más o menos del 10%? Más. Entonces, dado que rentan más, ¿cuánto vale más o menos de 100 millones? Más. ¿Cuál debería ser su rango de valor? Cercano a los 200 millones, porque los otros requieren 200 millones para poder lograr esos 20. Ahí. Entonces, cuando estamos hablando de rangos de valor, ¿de dónde proviene? Imaginemos, si la empresa gana antes impuestos 20 millones, que es lo que estamos haciendo, y el sector renta 10% sobre el capital, ¿cuánto capital, esta es la pregunta al revés que hay que hacer, cuánto capital ocupan en la industria los otros para ganar 20 millones? Y esta es la pregunta financiera. En otras palabras, ¿cuánto vale ganar 20 millones en este sector? Imagínense que ganamos 20 millones de dólares en el sector de supermercados. Imagínense que ganamos 20 millones de dólares, perdón, en el sector de sanitaria. Imagínense que ganamos 20 millones de dólares en el sector fintech. Imagínense que ganamos 20 millones de dólares en el sector constructor. ¿Cuánto valen los 20 millones en cada sector? ¿Valen lo mismo hoy? En otras palabras, si se espera que se ganen 20 millones en un año más, ¿cuánto vale la serie de tiempo, en el tiempo? ¿O cuánto capital requiero hoy para ganar esos 20 millones en un año más? Es la pregunta que hay que hacer. ¿Y eso de qué depende? Depende de la tasa de interés o la rentabilidad mínima que se le exija al dinero en el tiempo, y eso depende del sector. Por lo tanto, si yo gano 20 millones y el sector se exige 10%, voy a requerir 200 millones. Pero si en el sector se exige 20%, voy a requerir, 20%, voy a requerir 400 millones. Exactamente, 100 millones. Y si requieren el 30%, va a requerir un monto aún mayor. Entonces, dependiendo de la rentabilidad que obtiene el sector, va a ser el valor que va a reflejar este flujo en el tiempo. ¿Cuánto vale ganar 20 millones en este sector? Va a depender de la rentabilidad mínima. Hay 200 millones, al 10% generan los 20 millones. Eso es lo que yo estoy ocupando. 200 millones en la práctica, dado que al 10% genero los 20 millones. O en otras palabras, ¿cuánto capital requiero utilizar para ganar estos 20 millones? Entonces, ¿cuánto capital ocupa la empresa? 100 millones. ¿Cuánto gana? 20 millones. ¿Cuánto renta sobre el capital? 20% de retorno sobre el capital. Es decir, gana los 20 sobre 100 millones que utiliza, en este caso renta 20%.
¿Correcto? Correcto. ¿Cuánto cuesta entonces esta empresa? Lo que está ocupando. ¿Cuánto cuesta versus cuánto vale? ¿Cuánto cuesta esta empresa? Lo que está ocupando, 100 millones. ¿Cuánto renta sobre el capital? 20%. ¿Cuánto gana esperado? 20 millones al año. ¿Cuánto capital ocupa? 100 millones, por lo tanto, eso es lo que cuesta. Ahora, si tenemos que reemplazarla, olvídense de los 100 millones ahora, no miren estos 100, sino que tenemos solamente estos 20 en el tiempo y tenemos que reemplazarla. ¿Cuánto rentan los otros? 10%, los mismos 20. ¿Cuánto capital se requiere ahora entonces? 200 millones. ¿Cuánto capital se requieren los otros para lograr los mismos 20 millones de resultados? Dado que ellos rentan 10% sobre el capital, requieren 200 millones. Por lo tanto, para reemplazarnos o tener un activo que genere 20 millones en el tiempo, en ese sector en particular, dado que se renta 10%, se requiere tener 200 millones. Por lo tanto, dada esta lógica, es que nosotros deberíamos tener un rango de valor similar, de 200 millones, y no 100 millones, que es lo que estamos ocupando actualmente. Por lo tanto, cuando vemos empresas transadas, vemos empresas transándose a los 200 millones, pero las empresas privadas muchas veces ocupan menos que lo que valen. Por lo tanto, existe un valor a invertir en ellas. Y ese es el valor que ustedes tienen que ofrecer a los inversionistas. Ocupo 100 para ganar los mismos 20, y si fuera otro activo dentro de esta empresa, los otros requerirían 200. Por lo tanto, valgo 200 y cuesto 100. Hay un valor oculto dentro de mi empresa o un valor no realizado. ¿Y cómo realizaríamos ese valor? Bueno, si fuéramos transados. Por lo tanto, ¿cuánto cuesta versus cuánto vale? La empresa actualmente ocupa 100, gana 20. ¿Cuánto renta sobre el capital? 20%. Para poder ganar 20 en este sector, dado que se renta 10% sobre el capital, se requieren 200. Por lo tanto, a misma utilidad, dado que se renta 10, debería tener mismo valor. Y en este caso a nosotros nos costó 100, pero en realidad vale 200. Por lo tanto, hay un valor neto diferencial de 100. ¿Cuánto cuesta el proyecto? 100. ¿Cuánto vale el proyecto? 200. ¿Hay atractivo entrar en la empresa? Sí. ¿Por qué? Porque hay una potencial ganancia de capital producto del valor. Entonces, ¿cuánto cuesta versus cuánto vale? Se responde uno, ¿cuánto cuesta en la empresa? ¿Qué es lo que está ocupando la empresa? ¿Cuánto capital está ocupando la empresa? ¿Cuánta plata está ganando la empresa? El cuánto vale, tenemos que tomar lo que está ganando la empresa. Lo colocamos acá. Decimos, ¿cuánto rentan los otros acá? 10%. Por lo tanto, los otros deberían ocupar 200 millones en capital, sí. Comparamos estos 200 millones versus lo que cuesta, y ya tenemos nuestro primer indicador, que sería el mayor valor sobre lo que cuesta la empresa, y en otras palabras, ¿cómo lo calculamos? Utilizando dos elementos: la utilidad que se proyecta y el costo de capital. En otras palabras, resumiendo, y hasta acá vamos cerrando hoy día, para que vayan empezando sus preguntas, por favor, es el ingreso por venta. ¿Fundamental para poder determinar el valor? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque a partir del ingreso por venta se obtiene la utilidad, y que es con lo que medimos el valor. Mientras mayor calidad tengan las ventas, mayor valor va a tener esta utilidad proyectada, porque va a tener una mayor estabilidad. Por lo tanto, la rentabilidad que se le exige al sector es menor. Entonces, imagínense que ganamos los 20 y la rentabilidad del sector es 10%. ¿Cuánto capital se requiere utilizar? 200 millones. Imagínense que esta rentabilidad del sector es bajo, rentabilidad baja del sector de bajo riesgo, y se ganan los mismos 20 millones. ¿Cuánto debe ser la necesidad de capital?
Si fuera 10%, 200 millones. Pero como es 5%, se requieren 400 millones para ganar los 20. Entonces, algunos dirán, oh, el negocio de bajo riesgo es de bajo valor. Al contrario, mientras menor sea el riesgo, más capital se requiere o mayor valor tiene el activo que genera en este sector. Por tanto, mientras más estables sean las ventas, mayor estabilidad va a tener vuestro resultado operacional y por ende mayor valor va a tener el reflejo. O sea, el concepto acá es que casi siempre todos hablan de rentabilidad hacia adelante, pero la pregunta es al contrario, es ¿cuánto capital requieren los otros para lograr esta utilidad que yo estoy logrando? Por ende, eso implica cuánto valgo o el rango de valor al cual yo debería optar. Significa que, dado el costo de capital, implica cuánto vale esta utilidad operacional. Entonces, mientras más riesgosa la utilidad operacional, menor valor va a tener. Entonces, imagínense, por ejemplo, que el costo capital del sector fuera 30%. Se generan los mismos 20 millones. ¿Cuánto capital se requiere para generar los 20 millones si la rentabilidad es 30%? Lo dividimos. 20 millones dividido en 30%. Eso sería aproximadamente 60 millones. O sería 66 millones. Entonces, mientras mayor sea la rentabilidad del sector, menor es el valor. Ahora son 66 millones lo que se requiere para poder ganar los 20 millones, dado que la rentabilidad es 30%. 3 por 6, 18, 3 por 6 con 6, 20. Entonces, de 66 millones a 200 millones y de 200 a 400, sí, solo sí, el costo capital va cayendo. Por lo tanto, el resultado de una empresa que proviene de una proyección de flujo de caja, ¿cómo se entiende el valor? Al revés. ¿Cuánto capital se requiere para ganar esos 20 millones dado el sector? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen determinado que van a lograr esto con 100 millones. En la práctica, según estos números, esto estaría en un rango de valor de 200 millones si el costo capital del sector fuese 10%. ¿Preguntas? Rodrigo, acá hemos hablado harto del mercado. ¿Qué pasa cuando, me imagino que es uno de los desafíos más grandes, pero hay tecnologías o cosas más disruptivas que cuesta mucho encontrar un mercado? ¿Se encasillan igual dentro de esta misma metodología? Más que metodología, la idea es principalmente la misma o difieren en algunas comparaciones en el sentido de la propuesta cuando vas a buscar un inversionista? Siempre, Sí, siempre sacan a la cancha un mercado, por más disruptiva que sea tu idea. no, excelente pregunta. De hecho, en la primera etapa, el financiamiento, yo no iría a un fondo de inversión en el sentido que el fondo de inversión, como bien dices tú, le va a costar entender el modelo de negocio. Lo que haría yo, buscaría una etapa anterior donde hay más riesgo aún, donde no se puede tomar, donde no hay un modelo de negocio claro aún, y en esa etapa entran principalmente las incubadoras para poder lograr que llegue a un modelo de negocio, y si aún no se ha llegado a un modelo de negocio y la incubadora ya terminó su etapa, entran lo que se llaman los inversionistas ángeles o angel investors. En Estados Unidos es súper común, acá en Chile igual, si usted tiene contactos puede llegar a ellos, si no tendrían que abrirle la puerta. Igual es parte de lo que hace una incubadora, abrir la puerta con este círculo de inversionistas ángeles. Pero el mayor factor para poder lograr un financiamiento cuando no hay un modelo de negocio claro es principalmente que confíen en el ser humano que está detrás, que va a poder llegar un momento a poder implementar o desarrollar un modelo de negocio. Así que eso es principalmente redes y conexiones a nivel de los servicios que está brindando un incubador al final del día también. Ok, no, clarísimo. Ahora, Y, hay otro mecanismo también, hay distintos modelos de valorización cuando no hay flujo de caja. Hay algo que en Estados Unidos, de esto usted lo puede encargar, que se llama A406, que es un modelo donde simplemente hacen un par de preguntas, no simplemente, pero hacen un par de preguntas, no hay muchos números. Y a usted le dice, esto debería tener un rango de valor entre estos, dado el mercado que usted está optando. Ahora, esos son mercados sofisticados. Ahora, no sé si es muy aplicable en Chile. Y segundo, lo que sí es aplicable es el modelo a través de valorización de opciones reales. ¿Qué significa?
que la empresa se ve como si fuera una opción. Significa que usted tiene el derecho a ejercerla si es que suceden X cosas, por lo tanto ellos obtienen valor y es, principalmente el precio de ejercicio corresponde a la sumatoria de todos los costos fijos para poder lograr el desarrollo. El clásico para poder valorizar, por ejemplo, el desarrollo de una patente. Cuando no hay flujo de caja, sí, solo sí lo logra, ¿no? Y cuando hay un logro, es un flujo de caja importante y no en el periodo 1, 2 y 3, probablemente en el periodo 5. ¿Cómo se llama ese último? Modelo de valorización de opciones reales. En inglés se llama Real Options Valuation y es un modelo antiguo, no es, sino que proviene de la teoría de opciones del señor Black and señor Scholes. Y esto principalmente ocupa dos elementos: flujo de caja potencial y el riesgo del subyacente, que sería el sector. Ok. Pero igual es súper difícil interpretar eso para explicarlo con un inversionista. Así que hay herramientas que muchas veces son útiles, si solo si usted las maneja. Si no, sería como, no sé, imagínese que usted escribe código en cierto lenguaje y entra en otro lenguaje, sí, va a ser natural para usted. Podría ser, pero si entra definitivamente en otro modelo, en otra disciplina, esto más lo que va a enredar que lo que va a ayudar. Si no hay un modelo de negocio claro, no se puede pronosticar ventas, no se pueden pronosticar una estructura de costo acorde. Todos sabemos que la proyección del año 5 es un bonito ejercicio en Excel, pero eso es un plan y dado ese plan que se quiere implementar en ese escenario, este es el rango de valor que se alcanzaría. Entonces, lo que se ocupa es como un footprint para poder decir, este es mi plan, y este plan interpretado en números tiene este rango de valor. Y me acuerdo la primera pregunta que hacía uno de sus compañeros al principio, era, ¿puedo yo levantar 12 y después los otros 4? Por supuesto, porque probablemente en el segundo año ya no van a ser 4, si es que las ventas que sean más brusco probablemente se requiere aún más, y la valorización ya no va a ser la misma porque vamos a descontar otros flujos. Por lo tanto, esto es bastante dinámico, y es porque se entiende también que, por ejemplo, usted crea la empresa, no sé, lo vamos a ver mañana también, 1 millón de acciones, a $1 cada acción. ¿Cuánto cuesta cada acción? $1. Ya, después entran amigo, un inversionista ángel, emite X cantidad de acciones a X pesos. O sea, la acción vale 10 pesos. Después la acción vale, no sé, 1.400 pesos. Y la acción termina costando, cuando entra un venture capital, 2.800 pesos. Sí, ¿por qué valía 2.800 después y al principio 10 pesos? Porque fue cumpliendo etapas, fue capturando ventas y fue capturando, concluyendo su modelo de negocio, y no tiene nada de malo de que la acción vaya evolucionando en el valor en el tiempo a medida que usted va aumentando capital. ¿Por qué? Porque supone que los 20 que está obteniendo como resultado operacional también va creciendo. Me Pero hay imagino una, que hay algún sustento de haber obtenido los otros financiamientos. Por supuesto, esto, todos dicen, no, mi startup vale, no sé, 6 millones de dólares, o 4 millones de dólares, o 1,8 millones de dólares. Mire, no vale 1,8 millones de dólares, ni 4 ni 6. ¿Por qué no? Primero usted tiene que decir que es un rango de valor que debería estar, y si uno hace los cálculos, y lo vamos a ver mañana, el rango de valor proviene de distintos factores: el valor terminal, el valor del flujo de caja en el tiempo, el costo de capital. Entonces, mañana lo vamos a entender bien cuando veamos los números y vean cómo se mueven. Segundo, para que algo tenga un valor en el sentido práctico, alguien tiene que comprar, tiene que haber una punta que ponga dinero contra ese precio. Y eso se marca a través de aumentos de capital. Por lo tanto, para usted haber aumentado capital, haber hecho una emisión de acciones a 100 pesos por X cantidad de acciones, marca un valor. Y ese es el último valor que usted marcó. ¿Se entiende? Es como si fuera usted transado en bolsa, pero en vez de transarse segundo a segundo, se transó una vez en un año, después otra vez al año 1,8, después otra vez en el año 2,2, y después se transó en bolsa en el año 6 o 8, o murió, se fue a cero. O tuvo que hacer un aumento de capital a un precio menor, que también puede pasar. También puede pasar. Es decir, usted puede aumentar a un precio X, después un precio mayor a X, pues quizá entre X y el último, porque le fue mal o tiene que volver atrás, etc. Así que no siempre hacia arriba, un poco. Entonces, cuando enfrentamos el valor o cuando vamos a levantar capital, nuestro modelo, en nuestra estrategia, esa estrategia puede ser modificable en el tiempo, por supuesto que sí,
en función de que esté capturando, tal cual decía uno de sus compañeros, mayor valor. Y eso significa que obtiene una estructura de costo distinta o está logrando un mejora en sus precios, o etcétera. Hay una serie de variables que podrían mejorar el desempeño operacional de la empresa. Ok. Si tienen otra pregunta, hagan preguntas. No, yo encantado. Lo mismo Benjamín, si quieres hacer otra pregunta, no pasa nada. No son... No cada uno tiene una pregunta y se acaban. No, pueden ser varias. Sí. Ok. ¿Hay más preguntas? Cuando se... Perdón, no, Darren. Ok, atento. Estoy, Eric. Coméntame la pregunta, por favor. Tengo una duda respecto a cuando, bueno, en realidad me estoy adelantando harto, pero cuando está en bolsa la empresa, la variación que hay, ¿a cuál de todas estas dependería? O sea, ¿qué indicadores? La variación del valor de la acción. Cuando dicen subieron 20% las acciones. ¿Qué? Excelente. Lo que se está moviendo al moverse el valor de la acción es el valor del patrimonio de la empresa. Y el valor del patrimonio de la empresa se mueve en función de los resultados que obtiene la empresa. Entonces, por ejemplo, si la empresa anuncia que logró un tremendo contrato, por ejemplo, con la NASA, el valor de esa compañía debería reaccionar porque va a ganar más plata que antes. Por lo tanto, dado que gana 25 ahora y el mismo costo de capital, ahora ya no vale 200, vale 250. ¿Se entiende? O sea, a ver, ¿podías repetir la última parte de nuevo un poquito? No hay problema. Entonces, voy a mostrar acá. Por ejemplo, si es que la empresa anuncia, imagínate que esta empresa es transada en bolsa, ¿ok? Sí. Y se transa en 200 millones, ¿ok? Ujú. Entonces, anuncia que tiene un contrato con NASA para desarrollar o sea, un módulo de uno de los subcontratistas, etcétera, va a ganar, no sé, 20 millones de dólares más al año. Ya. Entonces, ahora va a ser 120 millones de dólares la venta esperada, por lo tanto, el resultado debería ser un aumento del 20% de las ventas, 2 veces el grado de apalancamiento, 40% más. Debería aumentar la utilidad. Por lo tanto, debería llegar a 28. Ah, ya. ¿Cuánto valen los 28 ahora si el costo de capital es 10%? La- O en otras palabras, ¿cuánto capital requieren ahora los otros para que el 10% ganen 28? Si rentan 10%, ¿cuánto capital se requiere tener? los 280 Exactamente, por lo tanto, el valor de la empresa debería subir de 200 a a 280. 200. Exactamente. Esa es la Ah, ya, lógica, Eric. ya, 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 A, grande, a grandes rasgos, es decir, obviamente que ya, no claro, sé, Trump, el presidente de Estados Unidos estornuda y todo cae. Así. Eso es lo que quiere decir, que ahora es súper volátil, pero esa es la lógica del valor. ya, Si ya, perfecto. usted aumenta en su mayor resultado, vale más ahora porque yo necesitaría, para igualarlo a usted, necesitaría más capital, por lo tanto usted refleja mayor valor. Y ese reflejo es lo que se entiende en que usted capitaliza el valor. Porque en la realidad, perdón, en la economía, ¿qué es lo que está sucediendo? En la economía está sucediendo que está ganando de 20 millones, va a ganar 28 horas. En otras palabras, está vendiendo de 100, va a ganar 120, va a vender 120. Y en el sector financiero se reflejan 280 millones acá en valor. Mm, ¿Están los 280 millones o no están? No, no están. ¿Qué es lo mm, que existen? Son los 28 millones de utilidad que se reflejan en la bolsa en un valor de 280 millones. Esa misma lógica se puede aplicar a empresas no transadas. Por lo tanto, lo importante es lograr identificar la utilidad. ¿Y de dónde proviene la utilidad? De sus ventas, y ahí entra todo el análisis, qué tanta calidad tienen sus ventas, etc. Entonces, claro, imagínense una empresa que no puede proyectar ventas, es súper difícil proyectar su valor. Eso es lo que quiero decir. claro. Porque Entonces, quizá alguien le dice a usted, usted vale X y en realidad valía 100 veces X. O valía un 1% X. Y esto sucede incluso en la empresa gigante. Por ejemplo, Citibank, antes del 2008, la acción valía $55 y llegó, después de la crisis subprime,
a final del 2008, principio del 2009, y lo pueden revisar, llegó a $1, 1,4 dólares de esto. Se imagínense, de $55 de valor, es decir, estamos hablando acá en el valor 280. De 280 llegó casi como, por decirlo así, a $5 de valor. Esto eran $55, llegaron a 1,4 de valor y nunca más se recuperó. Ahora rozó $5 por arriba, pero el que compró a 1,4 dólares, que fue el Fondo Soberano de Kuwait, hizo una tremenda utilidad. Pero la acción nunca más se recuperó. Por lo tanto, lo que quiero decir es que el valor es súper frágil. No es tan como que usted hace una valorización y dice, ya, esto es lo que vale mi compañía. No, no es tan así, señores. Y en buena lid se los digo. Usted va a defender su rango de valor y mañana vamos a aprender a cómo defender eso, cómo ustedes interpretan cuánto vale esa utilidad que ustedes están proyectando obtener en su negocio. Y si dicen, yo no quiero invitar a ningún accionista, bien también, no inviten a nadie y crezcan con su propia capacidad de generación de utilidad. Está súper bien también. Pero no deja de ser interesante entender de dónde proviene el valor. Muchas gracias por la respuesta. De nada, Eric. Claro. Buenísimo, buenísimo. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí dando vueltas? Sin miedo, háganla nomás. O Rodrigo, dígame. sí, Marcelo Mella te habla. Yo estoy complicado Dígame, aquí. Yo estoy complicado porque nosotros estamos comenzando con lo que es un emprendimiento, pero fundamentalmente tiene que ver con equipos o sea, es tecnología en el fondo, ¿ya? Porque son equipos que hoy día se transan en el mundo y que se utilizan mucho en la industria para hacer limpiezas por criogenia, o sea, es una proyección en alta velocidad de partículas de CO2, ¿ya? Ok. Estoy súper complicado porque nosotros estamos comenzando y tenemos la necesidad de levantar capital, pero también entro en el problema cuando tú hablas sobre cuál es la renta sobre el capital del resto de las empresas en este mismo segmento. Yo sé que en el mundo entero hay varios países como Estados Unidos, Francia, Alemania, que producen estos mismos equipos, pero yo no sé cómo llegar a eso, a cuáles son sus resultados, por decirte, cómo determino yo qué es cuánto se está rentando sobre el capital de ellos para poder determinar yo mi rango de valor. Excelente pregunta. Uno tiene que fijarse en dos cosas. En ellos, los que están produciendo sus equipos, probablemente se los venden a otros y esos otros son sus clientes. Por lo tanto, eso va a definir en qué industria están. Y a su vez también va a definir sus clientes. Por lo tanto, dado la estructura de sus clientes, usted puede definir la industria donde están, dónde se producen esos equipos y a qué tipo de clientes se están vendiendo. Por ejemplo, si todos sus clientes fueran constructoras, por decir algo, ¿cuál debe ser el riesgo operacional de usted muy, muy vinculado al sector constructor? Lo mismo, por ejemplo, si usted le brinda el servicio ocupa una tecnología Y y esta tecnología usted se la vende al sector a empresas de minería. ¿Cuál debe ser el costo capital de su empresa? Aunque su empresa no tenga una estructura de costo del sector minería, sí sus ventas dependen del sector minería, por lo tanto usted estaría correlacionado a ese riesgo. Así que esa es la manera de poder ir solucionando esos problemas de cómo obtener ese costo capital. Ya, perfecto. Así que esa información es súper pública. Yo, cuando termine este video, y lo voy a subir a YouTube, Andrea probablemente les va a enviar el link. Ahí van a ver el link abajo en la descripción, donde pueden ir y buscar la información, tanto del costo capital, de los betas, de su industria, cuánta industria hay, y pueden visualizar ahí la diferencia entre la rentabilidad que se le exige a un sector versus la rentabilidad de otro sector. Ya, perfecto, perfecto. Así que, ahora, eso es por un lado. Por el otro lado, usted tiene que crear, eso es lo que le va a exigir el costo capital a su compañía, pero por su lado usted tiene que determinar sus propios flujos, su propia estructura de costo, etc. Sí, sí, efectivo, pero el temor mío es ese, el no conocer esto, porque he tenido al menos dos ofertas interesantes desde el punto de vista del emprendimiento, muy interesante para nosotros, pero desde el punto de vista
que esto significa en términos más generales, porque yo conozco la experiencia al menos de una de las empresas que pude visitar en Europa, y la verdad que cuando uno ve los ingresos que tienen por venta anuales y luego observa el tamaño de esa compañía, uno presume inmediatamente que su rentabilidad es muy alta. Pero Ahora, ojo Marcelo, que esa rentabilidad, como le comentaba, depende del riesgo del negocio. Entonces, cuando usted ve a una empresa que tiene una rentabilidad baja, no significa, y eso lo digo a todos, no significa que la empresa sea mala. Es decir, cuando una empresa tiene una rentabilidad baja, significa que tiene bajo riesgo, y eso es de altísimo valor. Esa es la contradicción conceptual que hay. ya, perfecto. Mientras más estable sea una empresa, mayor valor tiene. De hecho, imagínense que ustedes son dos empresas, una de camiones y otra de camiones. Una tiene un contrato con Codelco a 10 años y otra no tiene contrato. Las dos empresas son de camiones, las dos tienen 10 camiones, pero una no tiene contrato. ¿Cuál es de mejor calidad? La que tiene el contrato porque tiene mayor certeza en sus ventas, por ende le da mayor valor. Entonces, mañana vamos a ver que a mayor valor, menor va a ser la rentabilidad, pero mayor va a ser el múltiplo finalmente que va a ser considerado. Ya, perfecto. Así que, y esto, esa empresa que usted identificó como grande, puede quizás googlearla también, y puede quizás encontrar que se transa en bolsa, y si no, alguno de sus subsidiarias probablemente tiene relaciones con alguna transada en bolsa, y así finalmente va a terminar llegando a aquel sector madre que sí está representado en el mercado de capitales. Ya. Para que se hagan una idea, por ejemplo, en Londres, en Inglaterra, hay una bolsa que se llama bolsa emergente, que transa empresas pequeñas, que son de 1 millón de pounds hacia arriba, y esos son como un poquito más de 1.000 millones de pesos por empresa. ¿Por qué? Porque es un mercado altamente sofisticado, también sus inversionistas, pero eso podría ser replicado en Chile, sí, faltan años, pero eso existe, así que no tengan miedo de poder identificar el costo de capital, vamos a poder llegar a ello. Lo relevante es que ustedes sean capaces de defender también la estrategia comercial que sostenga esas ventas, porque eso es lo que van a apretar, más allá del costo de capital. Incluso lo van a sensibilizar, a decir, ¿a qué pasa si le exijo 20, 15, 25, 35, etcétera? ¿Ok? Ok, ¿hay alguna otra pregunta? Listo, Marcelo, buenísimo que haya entendido. Pues. Agradezco. De nada. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí, dando vuelta? Si no, y si se le ocurren más rato, o si no, continuamos mañana con las preguntas y respuestas. Agradezco vuestra participación, vuestra atención también, y si Dios quiere nos vemos mañana a las 9:30, entonces con el módulo 3 y módulo 4. Muchas gracias, Rodrigo. De nada, muchas gracias, Paulín, por la Muchas oportunidad gracias. también, de nada, de compartir. Y así que mañana ya pasamos a los números, van a tener su Excel abierto, así que ya vamos a cranear un poquito más algunos cálculos. Sí, nosotros le vamos a enviar a los que participaron el video y ustedes tienen el link para la reunión de mañana. Así que cualquier duda me escriben a mí. Buenísimo. Perfecto. Gracias. Gracias De nada. y hasta mañana entonces. Hasta mañana. Muchísimas gracias a todos. Que estén bien. Buena Chao. tarde. Hasta luego.